¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lara y soy LNG Cine. Os doy la bienvenida al capítulo 4 de Alien, el origen. Como ya he comentado en anteriores capítulos, a Ridley Scott le gustaba mucho decir que Alien no era más que una película sobre casas encantadas. Una película de serie B, pero que aguantaba muy bien el paso del tiempo. Poco quedaba ya del primer concepto de O'Bannon, que tituló Star Beast, y eso fue en parte gracias a los decorados que estaban diseñados tanto para mostrar como para ocultar, para mantener en secreto a la criatura, lo que se considera como un homenaje a Tiburón, aunque a Ridley Scott le gusta siempre recordar que su criatura aparece mucho más que el tiburón de Steven Spielberg. El mejor ejemplo que tenemos de esto es la escena en la que tenemos el destino final de Brett en el tren de aterrizaje, donde la criatura se esconde en un entorno tan terrorífico como ella misma. El constante ruido de fondo nos pone de los nervios, y eso es algo que Scott llamaría el latido de la astronave. Los decorados en esta película también son una distinción social. En el nivel más bajo tenemos a los obreros y en las cubiertas superiores tenemos a los pilotos. Pasamos de lo futurista de las alturas a lo gótico de las mazmorras, en la que tenemos cadenas, goteras y una iluminación difusa que después Scott utilizaría en otras películas como por ejemplo 1492 o Gladiator, que por cierto es mi película favorita. La escena de Dallas en los conductos de aire muestra todavía mucha más claustrofobia y sin duda deja una de las muertes más memorables de la película. Como no, el presupuesto seguía dando problemas, y es que la escena de la muerte de Lambert cambió bastante. La primera idea era que Lambert saliera disparada al vacío junto a la criatura, cosa que hace Ripley después en la Narciso. Llegó a rodarse una parte de esa escena antes de que fuera rechazada. Durante las 14 semanas de producción, Ridley Scott consiguió sacar adelante 40 tomas diarias. Y eso a pesar de los constantes retrasos que volvían locos a los actores. La exigencia y la atención al detalle de Ridley Scott llegaban a poner de los nervios a todo el mundo. Algo que me lleva a hablaros del casting de la película. Tom Skerritt ya estaba elegido para el papel de Dallas mucho antes de que Ridley Scott llegara a la dirección de Alien. Cotto venía de terminar Blue Collar de Paul Schrader. Veronica Cartwright y Dean Stanton también estaban confirmados para el proyecto. El corte de pelo que vemos en Lambert y en Ash en la película fue idea de Ridley Scott, que quería que los personajes fueran atemporales. Después llegaron dos británicos, entre ellos el veterano de teatro y tristemente recientemente fallecido Ian Holm, que interpretaría a Ash, pero al igual que la criatura, Ripley era difícil de encontrar. Cartwright, por su parte, se fue de vacaciones tan tranquila después de haber hecho la prueba para Ripley, convencida de que le iban a dar el papel. Pero ahora mismo no nos imaginamos a otra actriz haciendo de Lambert, un personaje que gana muchísimo más en el montaje del director, con bofetada incluida. En aquel momento los héroes de la ciencia ficción no se parecían nada a la tripulación de Alien, y el reto estaba en saber si iban a ser capaces de ayudarse mutuamente para salir de esta. Scott quería que se respirara tensión, que los actores estuvieran incómodos, y cuanto más, mejor, porque así se reflejaría en sus interpretaciones. Las exigencias físicas eran notables. La primera escena que se rodó fue el aterrizaje de la Nostromo en el planetoide. Y según contaron después los actores, había tanto humo que era difícil respirar y volvían a casa llenísimos de sudor y de hollín. Incluso la propia Sigourney Weaver tuvo una reacción alérgica grabando una escena junto a Jones. Bueno, los 4 gatos que tenían para hacer de Jones. Tom Skerritt era el actor que más se desesperaba con los retrasos entre tomas
de Ridley Scott, que llegaron a ser incluso uno de ellos de 3 días, hasta el punto de que tuvieron que llamarle la atención por sus reacciones hacia el director. Por otro lado, Cotto era más de acosar a Ridley Scott con sus ideas porque es un actor especialista en la improvisación. Incluso llegó a negarse a que su personaje muriera de la manera en la que figuraba en el guión. Para quitarse todos estos problemas de encima, Ridley Scott decidió que ya estaba bien y se puso a escribir la biografía de todos los personajes para que le dejaran un poquito en paz. Él sabía que en Alien no se da ninguna explicación sobre el pasado de los personajes, pero que eso ayudaría en su actitud. Uno de los elementos que no vemos en Alien pero que tiene un gran peso en la película es Weyland, la gran corporación que en Alien llaman la compañía, y que define otro de los aspectos de Alien, su pesimismo. Una sociedad controlada por grandes corporaciones a las que no les importan las personas. Para rematar ese sentimiento, la primera idea de Ridley Scott era que no sobreviviera a nadie, pero Fox pensó que el público tuviera un respiro. En un principio, esta empresa, Weyland, era japonesa debido a la influencia de los diseños de Moebius con sus uniformes que, por supuesto, parecían armaduras antiguas japonesas. Al igual que muchísimas otras cosas en esta película, acertar con el diseño de los uniformes fue muy complicado. Además, todos los integrantes de la tripulación estaban descuidados, todos menos uno, Ash, que iba de punta en blanco y lucía orgulloso su uniforme. Demostrando su gran talento como actor, Ian Holm mostraba todo sin revelar absolutamente nada. De hecho, tienes que verte la película varias veces para detectar los detalles en su interpretación que nos hacían pensar que algo estaba mal. Como por ejemplo ponerse a saltar en la cabina de observación. Se llegó a discutir si Ash debería o no saber cuál era su naturaleza, pero en este caso se decidió que sí lo sabría, porque así se creaba la subtrama entre Ash y Madre. Sin duda, otra de las escenas más impresionantes es el ataque de Ash a Ripley, que se rodó en varias partes. Primero, la pelea con Ripley, donde descubrimos el segundo villano de la película. Después, la parte en la que Parker le destroza la cabeza a Ash, y después la tercera y desagradable parte en la que resucitan a Ash, donde Ian Holm tiene la cabeza metida a través de la mesa. Un momento tan impactante que hace que no te des cuenta de la diferencia de tamaño entre la cabeza de Ian Holm y la prótesis, que no se podía arreglar porque en aquel momento el látex encogía cuando se secaba. No había otra, así que para adelante. Y por supuesto nos dejan ese pesimismo con un lacito en una de las escenas más descorazonadoras de toda la película. Esa escena en la que se dan cuenta de que están solos y no valen nada. ¿Os suena la orden especial 937? Asegurar regreso del organismo para su análisis. El resto de consideraciones son secundarias. La tripulación es reemplazable. Hasta aquí el capítulo 4 de Alien, el origen. Espero que hayáis disfrutado muchísimo con estos nuevos detalles sobre la primera entrega de la saga. Y por supuesto el capítulo 5 está en camino, no os preocupéis, tendréis los 10 capítulos completos. Y solo me queda recordaros que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y que si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.